¿Qué tal, hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales? Es un honor saludarles. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy pastor del Centro Familiar Cosecha Abundante y es un honor para mí nuevamente dirigirme a ustedes para compartir un poco acerca de la palabra del Señor. Hoy quiero considerar con ustedes un pasaje que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 27, versículos 1 al 4. De hecho, este será la primera porción de Primera de Samuel que vamos a estar compartiendo, porque la historia abarca un periodo o un tramo, por así decirlo, de alrededor de 3 capítulos, el capítulo 27, 28, 29, 34 capítulos. Y quisiera comenzar leyendo esta porción de Primera de Samuel, capítulo 27, versículos 1 al 4, titulado a este mensaje, Cuidado con lo que piensas. La razón por la que he considerado este tema o este título es porque en los días en los que estamos, en medio de esta epidemia global, encontramos a mucha gente que se encuentra deprimida. Algunas personas se encuentran realmente tristes en casa porque pues se han visto impedidas de salir. Así que es muy factible, muy común que la gente se deprima cuando está en una situación como la que estamos pasando. Primera de Samuel capítulo 27 versículos 1 al 4. Quiero leer con ustedes esta porción, y este mensaje se llama Cuidado con lo que piensas. Primera de Samuel 27, 1 al 4 dice de esta manera: Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Mire la clase de declaración. Dice: nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Así como está, le voy a invitar que cierre sus ojos y demos gracias al Señor por este mensaje, que sé que será de mucha edificación y de bendición para su vida. Padre, te agradecemos en este domingo, Señor, en esta mañana de domingo, que podemos recibir este pasaje, este mensaje, Señor, que seguramente dirá a nuestras vidas algo que viene de tu corazón. Señor, te pido que tú dirijas mis labios, mis palabras, tomes mi mente y mi corazón para poder impartir, Señor, libremente lo que tú quieres decir a nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Sabemos que tu palabra es bendita y sabemos, Señor, que traerá bendición, edificación, consolación, exhortación, visión, Señor, a cada uno de los que reciban esta palabra. Hoy te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Se ha comprobado que el hombre se habla a sí mismo de 4 a 6 horas por día, más o menos de lo que dicen las estadísticas. Hay quienes piensan en voz alta y hasta hay quienes en algún tiempo de oración se hablan a sí mismos. Yo tuve un amigo, cuando recién comencé a ir a la iglesia, asistir a la iglesia, tuve un amigo que cuando teníamos tiempos de oración, de repente su mente se le iba en asuntos de índole personal y era un poco curioso, realmente chistoso, escucharlo de repente que estaba orando, pero realmente estaba comentando cosas que tenían que ver con la escuela o cosas que tenían que ver con deportes. Y de repente cuando yo escuchaba que él oraba de esa manera, le decía: Jorge, ¿por qué oras así? Y él me decía: ay, perdón, es que mi mente se fue en otra dirección. Dios concede una importancia vital a la mente del hombre. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice de esta manera de los labios del apóstol Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es importante para Dios que el hombre renueve su mente?
La razón por la que es importante es porque al renovar nuestra mente, aspectos de nuestra personalidad y conducta pueden ser cambiados. El libro de Proverbios en el capítulo 23, versículo 7 dice de esta manera: porque cuál es su pensamiento, hablando del hombre, dice, en su corazón, tal es él. O sea, lo que tú piensas de ti mismo, eso es lo que eres. Lo que tú consideras en relación contigo mismo es lo que proyectas a los demás, y es la manera más segura en cómo te conducirás y actuarás en función en función de los demás. Al renovar nuestra mente, cambiamos nuestra manera de hablar. Si renovamos nuestra mente, cambia nuestra manera de vestir. Al renovar nuestra mente, cambia nuestra salud incluso, o cambia nuestro hogar en el caso de personas que viven en un entorno familiar. Cambia nuestra manera de vestir, cambia nuestra manera de vivir, en fin. Cuando renovamos nuestra mente, estamos renovando la parte esencial que conforma nuestra conducta y la manera en cómo nos desenvolvemos delante de los demás. Así que Dios quiere que tengas tu mente bajo el control de su palabra. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, la Biblia es clara cuando dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hablando acerca de las armas, dice, que disponemos los creyentes, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, porque destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo, dice la palabra, todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que usted tiene que guardar su mente del pánico de las malas noticias que tenemos hoy en día. Escuchamos hablar lógicamente, constantemente, casi como un bombardeo continuo, incesante, acerca de la epidemia que estamos viviendo. Se oye hablar, además de eso, se oye hablar de la recesión que estamos a punto de enfrentar, si no es que ya en la que ya entramos. Se habla de depresión económica, ¿verdad? Que es una consideración todavía más grave que una recesión. Se habla de crisis, se habla de desempleo, etc. Estamos rodeados de malas noticias, y nosotros necesitamos guardar nuestra mente de todo eso. En el pasaje que leímos en consideración al comenzar esta charla, esta predicación, en el primer versículo, David dijo en su corazón, así dice la Biblia, dijo en su corazón, o sea, se dijo a sí mismo: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Mire la clase de declaración. Él declara, ¿verdad?, que ya él considera que su vida está llegando a un punto en que va a ser cortada por la mano del rey que gobernaba en ese entonces, que era el rey Saúl. Si usted ha visto la historia, recordará que el rey Saúl fue el primer rey instituido en Israel, y después de Saúl, el Señor eligió a David para sucederle. De hecho, había rechazado a Saúl para que David reinara en su lugar. Sin embargo, en la promesa de David como rey, todavía el rey Saúl gobernó por un tiempo. Algunos piensan que se llevó alrededor de unos 13 años entre el tiempo en que le fue dicho a David que Dios lo había elegido para ser rey, hasta que Saúl por fin muere y sale de la escena como rey de Israel para David sucederle. Así que en esos 3 años la Biblia muestra y testifica las terribles vicisitudes que pasó David al huir de este rey que había sido depuesto por Dios, pero que todavía gobernaba. Todo el ejército de Israel perseguía a David y a los hombres que se habían unido a David en su fuga. David permite que el pesimismo inunde su mente, y basado en ese pensamiento negativo, toma una mala decisión y se va a vivir a Gat bajo un rey pagano. Gat era una nación vecina. Por supuesto, no era una nación que estaba bajo el pacto del Dios de Israel. Era una nación pagana, como se les conocía, y él pide protección de este rey pagano y va a vivir bajo la autoridad y bajo la protección de este rey Aquis, el rey de Gat. Ahora, la razón por la que David estaba fuera de la voluntad de Dios es que ya David había intentado vivir bajo el rey de Moab. Si usted puede leer en el capítulo 22, Dios lo reprende a través de sus profetas, a través de un profeta lo reprende y le dice
que no necesita vivir en Moab, que no necesita vivir en una nación extranjera, sino que descienda, dice, para vivir en Judá. Así que ya David había intentado vivir bajo la autoridad y bajo la protección de un rey extranjero. Parece ser que las instancias que Dios busca que nosotros tomemos como la resolución de nuestros problemas no es huir de su propósito, no es recurrir, por así decirlo, a instancias provisionales o soluciones al vapor, soluciones express para salir de un apuro, sino que Dios quiere forjar algo en nosotros y nos pide que nos mantengamos dentro de su protección y dentro de su voluntad. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que David obtuvo por dejarse llevar por el pesimismo, el temor o una mentalidad negativa? ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? La primera cosa que nosotros vemos que ocurre a raíz de que David se va a vivir fuera de la voluntad de Dios y afectado por un pensamiento, por una mentalidad negativa, es que el enemigo destruyó lo que Dios ya le había dado. Ahí en 1 Samuel, en el capítulo 30, versículo 1 y 2, mire lo que dice que ocurre después de que él se va a vivir fuera del pueblo de Israel, fuera de la nación por la cual Dios había hecho, con la cual Dios había establecido un pacto. Ahí en el versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, o sea, los lugares donde vivía David y la gente que había ido con él. Dice, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. O sea, los enemigos, los amalecitas, llegaron hasta esa tribu, hasta ese pueblo de Gat, hasta esta nación, y la invaden, y en la invasión afectan, dañan, dice ahí asolar, ¿verdad? La palabra que utiliza la Biblia, asolar, o sea, destruir, y todavía dice prendieron fuego, dice, a estos pueblos, estas ciudades donde David vivía con su gente. En el versículo 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. O sea, la segunda cosa que nosotros vemos es que no solo destruyen esos lugares donde David y su gente vivía, sino que además de eso se llevan cautivos a este pueblo, a esta gente que estaba con David. Así que miramos la primer consecuencia de ser guiado por una mentalidad negativa, por una mentalidad pesimista, por un pensamiento negativo, es que el enemigo viene y destruye lo que Dios ya le había dado. Eso es algo interesante, porque cuando permitimos que una mentalidad negativa nos domine, le damos oportunidad al maligno para saquearnos. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, de los labios de Jesús, se escucha y se lee esta frase. Dijo Jesús: el ladrón no viene, dice, más que para matar, dice, hurtar y destruir. Si hay algo en lo que Satanás es experto, es en robar y destruir. Él mina, él quita las cosas que Dios te quiere dar o ya te ha dado. En este tiempo de epidemia, el maligno intentará robarte la paz. La primera cosa que intentará quitarte es la seguridad de que tienes un Dios que te respalda, que hay un Dios a quien puedes recurrir. Él intentará destruir tu relación matrimonial, destruir tu armonía familiar. Probablemente algunos de los que me están escuchando, me están viendo, están pasando por una crisis en su relación. El estar mucho tiempo juntos, el empezar a sentir el efecto de la tensión, del estrés, de estar básicamente encerrados o quietos sin poder hacer mucho movimiento, lógicamente genera mucha tensión en las relaciones. Así que el maligno intentará robarte la paz, y no solo eso, sino también tu estabilidad familiar. Él intentará robarte la fe. Algunas personas en estos días se deprimen terriblemente porque piensan que no es justo, consideran lo que está ocurriendo, lo que les está pasando. Él intentará robar tu economía. Mucha gente ha perdido sus empleos y siente el efecto también del desgaste económico.
Así que nosotros miramos que todo esto es lo que ocurre en nuestras vidas, y es de la misma manera le ocurre a David. En medio de esta huida que él toma, porque siente que el rey que estaba gobernando Israel, el rey Saúl, había decidido matarlo, y él considera que ya ha llegado el tiempo de que eso ocurra. Así que esa sensación terrible de persecución, ese temor que inundó su corazón, lo llevó a tomar la determinación de salir de los límites del pacto que Dios había establecido con la nación de Israel, para irse a vivir a una nación extranjera. La segunda consecuencia que David tuvo por haber seguido una mentalidad negativa, lo miramos ahí en 1 Samuel capítulo 33. Y la segunda consecuencia es que su familia sufrió cautividad. Leemos, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. La segunda cosa que nosotros vemos es que la familia sufre cuando tú tienes una mentalidad negativa. David sufrió la cautividad de su esposa, sus esposas. En este caso, los reyes tenían un séquito de esposas, y los hijos que habían engendrado de ella habían sido llevados cautivos, y la ciudad había sido quemada. Así que cuando hay una mentalidad negativa, cuando el padre o la madre tienen una mentalidad negativa en un hogar, en una familia, es lógico que toda la familia sufra. Ahí, con una mentalidad negativa no hay ilusiones, con una mentalidad negativa no hay sueños, con una mentalidad negativa no hay planes, no hay esperanza. Es simplemente sentarse a esperar la consumación de una situación de dolor, de desesperanza. Esa es la segunda cosa que miramos. Otras consecuencias por haber seguido David una mentalidad negativa lo encontramos en el siguiente versículo, 1 Samuel capítulo 30 versículo 4. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora, nosotros vemos, estos eran 600 guerreros acostumbrados a salir, porque si usted ha leído la porción de las escrituras alrededor de esa historia, estos eran hombres que constantemente salían en campaña para establecer, para ensalzarse en batalla con otras tribus enemigas. Estos eran guerreros forjados. Sin embargo, dice ahí que hasta perdieron las fuerzas, hasta las fuerzas gastaron de tanto llorar. Así que lo que miramos allí con una mentalidad negativa, la mentalidad que toma el espíritu de David, es que la angustia y el desánimo comenzó a ser algo generalizado. Nunca permitas que tus dudas y temores afecten a los que te rodean. Hace un tiempo me tocó mirar una película muy conmovedora. Probablemente la hayas visto, tal vez no. Se llama Life is Beautiful, La vida es bella. Es una película que está basada en una familia italiana con ascendencia judía, que fueron atrapados en esta persecución que en Europa se lanzó contra los judíos, y el padre judío al fin con su hijo, consciente del peligro y de la angustia que pudiera representar para su hijo estar bajo persecución, toma la decisión de de construir una historia fantástica que le permitiera al niño librarse de las consecuencias del dolor, del sufrimiento y de la persecución. Él cubre el corazón de su hijo y finge estar en un juego. Él le dice: mira, los soldados que ves ahí son solamente hombres que están jugando conmigo, yo me escondo, ellos me buscan. En fin, la idea de este padre era proteger el corazón de sus hijos. En lugar de traer dolor, desánimo, angustia al corazón de su hijo, él decide cubrir su corazón, creando una historia fantástica alrededor del tiempo difícil, muy difícil, que le había tocado vivir. Una consecuencia más por haber David seguido una mentalidad negativa
Lo encontramos en el versículo 6, ahí en 1 Samuel capítulo 30, sigo leyendo. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. La consecuencia adicional a la que me refiero es que el pesimismo colectivo que había generado la mentalidad negativa de David había afectado ya su liderazgo. David se metió en problemas porque el espíritu negativo, mis amigos, hermanos, se transmite, es algo contagioso, y por eso sus hombres, ya influidos por la actitud negativa de David, empezaron a pensar negativamente al punto de que estaban tomando ya la decisión de apedrearlo. Esa fue la culminación, que comienza solamente con un pensamiento de David diciendo, oh, el rey Saúl me va a matar, tengo que huir, va y se escapa para irse a refugiar a una nación enemiga que no gozaba de los beneficios de estar bajo el pacto del Dios de Israel, y toda esa serie de acontecimientos que nosotros miramos a razón de ese pensamiento negativo y de esa decisión mal tomada. El punto culminante terrible que nosotros miramos aquí es que el pueblo mismo, la gente, los 600 hombres más la gente que estaba con él, amenazaban con linchar a David por causa de que estaban tan dolidos. Dice que estaban en amargura del alma porque sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Así que, ¿qué tuvo que hacer David en medio de esa crisis? ¿Qué tenemos que hacer en medio de la crisis que nos ha tocado vivir? ¿Cuál debe ser nuestra postura, nuestra reacción ante todo esto que estamos mirando? Lo primero que miramos, ahí en el capítulo 30, versículo 6 de 1 Samuel, lo dice en la segunda parte de ese versículo, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David tuvo que fortalecerse. En otras versiones dice poner su confianza, o puso su confianza en el Dios Todopoderoso. La primera cosa que tenemos que hacer en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del quebranto, es cobrar fuerza en Dios. Hay personas que se fortalecen yendo a contar su problema a otra persona, y no está mal. Pero la palabra del Señor nos enseña que la fuente de toda fe, de toda estabilidad, de toda fortaleza permanente y eterna es nuestro Dios. El mismo salmista decía, unos confían en carros y otros confían en caballos, mas nosotros en el nombre de nuestro Dios confiamos. La Biblia también dice, ninguno de los que esperan en el Señor, dice, saldrán jamás avergonzados. Así que la primera recomendación que encontramos ahí en ese versículo 6 es fortalécete en Dios. Busca a Dios. Permite que la fuerza de Dios sea tu fuerza. Permita que Él imparta sobre tu vida la fe y la seguridad que vienen de la mano de Él. En el siguiente versículo, el versículo 7 de 1 Samuel 30, sigo leyendo. Dice, entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, traerme el efod. La segunda cosa que David hace cuando enfrenta ese tiempo de crisis es que él buscó a un sacerdote, a Abiatar, en este caso el hijo de Ahimelech. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que en medio de la dificultad o la crisis hay personas que van a fortalecer tu fe. Y esas personas que pueden fortalecer tu fe son personas de fe, son personas espirituales. Hay personas que se refugian en amigos o en personas que en lugar de animarlos, ¿verdad?, cargan muchas veces sobre ellos mismos más pesar, mayor desánimo, porque se vuelve algo así como un concurso de quién sufre más. Y es terrible cuando no encontramos una palabra de aliento, de ánimo, y esta palabra de aliento y de ánimo viene de personas que seguramente han cobrado fe por causa de su experiencia o su madurez. En este caso, Abiatar era un sacerdote. Así que si hay algo que encontramos como una segunda recomendación en medio de esta crisis que estamos viviendo, es que en medio de esta crisis rodéate de gente espiritual.
Busca personas de fe y autoridad espiritual que puedan impartir sobre tu vida. Conéctese con su iglesia. Busque a los líderes que han probado con su carácter, con su caminar con el Señor, fortaleza espiritual, y acérquese a ellos. No estoy diciendo que los busque personalmente, pero conéctese. Llámeles por teléfono, pida oración, pida un consejo, entable una conversación, que sea a través de una red social, o a través de un medio digital, o a través de una llamada telefónica, en fin. Pero busque personas de fe y autoridad espiritual. ¿Qué tuvo que hacer David en medio de esa crisis? En el versículo 8 encontramos la culminación, ¿verdad?, de esta serie de acciones que David tuvo que tomar en medio de la crisis que enfrentó. Ahí en el versículo 8 dice: David consultó al Señor. ¿Debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Así que la tercera recomendación que aprendemos de David, la tercera acción que él toma en medio de la crisis, es que él consultó con Dios. Consulte con el Señor, consulte con Dios. Él le dará las instrucciones de la misma manera que Dios le dio las instrucciones a David para poder enfrentar, ¿verdad?, a esta tribu que había saqueado las ciudades donde sus familias vivían. También el Señor le dará instrucciones a usted en medio de esta crisis. Estoy declarando sobre su vida que lo que el maligno quiso arrebatar, cuando salga de esta cuarentena, usted lo va a rescatar. Estoy diciendo que de la misma manera que David rescató aquello que el maligno quiso arrebatarle a través de estos amalecitas, también Dios le permitirá a usted conquistar o retomar o reconquistar o arrebatar cuando el maligno intente robarle a usted la bendición que Dios ha derramado sobre su vida. ¿Qué sucedió cuando David cambió de mentalidad? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien cambia de una mentalidad negativa a una mentalidad de fe? En el versículo 18 y 19 la historia culmina con una declaración poderosa. Versículo 18 y 19 dice: David pudo recobrar todo lo que los amalecitas habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Lo que el ladrón te robó, lo que el ladrón te robó, te lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo profetizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú cobras fe en el Señor, lo que el ladrón vino a quitarte en este tiempo de crisis, el Señor te lo va a recompensar. Y no solo te lo va a recompensar, algunos incluso hasta saldrán con botín. Yo quiero declarar sobre tu vida que el Señor te bendecirá, que tú recibirás más de lo que el maligno te quiso quitar. O te ocurrirá a ti, y te profetizo como le pasó a Job, que en medio de su calamidad el Señor le bendijo con 3 o 10 veces más lo que él había perdido en medio de su crisis o en medio de su dificultad. Yo estoy diciendo que en medio de tu dolor el Señor hará una cosa prodigiosa, algo maravilloso sobre tu vida. Y no importa que ahora tal vez estés sintiendo el efecto de esta situación tan sórdida, tan triste en tu vida. Tal vez estás pasando por alguna situación de enfermedad o de crisis económica o una situación familiar, pero yo quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo. Fortalécete en el Señor, cobra fuerzas en Él, consulta al Señor, deja que Él te guíe. Y no solo eso, ve y cumple lo que el Señor te manda hacer en las instrucciones que te dé, porque seguramente no solo vas a retomar lo que el maligno te quiso quitar, sino que aún vas a traer botín, que significa vas a tomar aún más de lo que se te quiso quitar. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oro por cada persona que me escucha, Señor, en esta mañana. Declaro sobre su vida, Señor, un espíritu de fe, para creer que en medio de la situación que les está tocando vivir, tú, Señor, levantas su rostro. Tú, Señor, aumenta su fe. Tú, Señor, despierta sus espíritus y les permites mirar más allá de la prueba, más allá de la dificultad, más allá del quebranto, que todavía tienen un Padre y un Dios que está listo para intervenir
y para poder compensar a aquellos que confían en Él a pesar de la adversidad. Señor, bendigo a cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño, aún cada anciano, Señor, en los hogares hasta donde llegamos con este mensaje. Y declaro, Señor, que tu mano se extiende allí, Señor, para proveer un milagro sobrenatural, Padre, sobre la vida de cada uno de ellos. Así lo declaramos y así será. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por escuchar. Gracias por mirar este mensaje. Bendiciones.